Muy bien, pues vamos a pasar a nuestro mensaje del día de hoy. Tuvimos una lectura. Disculpen ustedes, pero cada vez que voy a compartir un mensaje con ustedes, algo pasa con mi garganta, y con mi alergia, y con mi nariz. Y esta mañana estaba yo terriblemente, pero gracias a Dios ya me estabilicé un poquito más con estas lluvias que tenemos. Espero que solo sea la alergia, ¿verdad? Y no todo lo que me han dicho que puede ser Zika, chikungunya, dengue uno, dengue 2, dengue 3. Dije, bueno, yo no conozco a todos los mosquitos, ¿verdad? Pues puede ser que sí tengan todos los mosquitos, ¿verdad? Porque no sé los de su casa, pero de la casa de ustedes están como de este tamaño los mosquitos. Entonces, tan terribles. Pero bueno, Dios nos va a proteger y nos va a amparar en todo momento. Vamos a ir al libro de Hechos, hermanos. Hechos, libro de Hechos, capítulo 2. Cuando estén por ahí me dicen amén, por favor. Hechos, capítulo 2, y vamos a iniciar desde el versículo 38. ¿Cuál es el mensaje de hoy, hermanos? El mensaje de hoy es para que nosotros entendamos cuál es el propósito de la iglesia. Es el título de este mensaje, que nosotros comprendamos cuál es el propósito esencial de la iglesia, porque el Señor Jesucristo dejó fundada una institución llamada iglesia. Y también es importante que nosotros entendamos que la iglesia no es el edificio. Coloquialmente a veces pasamos, mira una iglesia, ¿verdad? Porque tenemos toda la parte de la señalética, porque la tradición nos ha instruido de que, bueno, ese edificio es una iglesia, ¿verdad? No, la iglesia son todos los creyentes, todos los discípulos, todos los hijos de Dios que rindieron su vida al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y también cuando nosotros hacemos eso, el Espíritu Santo sella nuestros corazones y mora en nosotros. Esa es la iglesia. La iglesia de Jesucristo son las personas, no es el edificio. Esto es un edificio. Si nosotros nos vamos aquí enfrente, pues ahí enfrente vamos a tener un local, ¿verdad? Pero la iglesia somos nosotros, ¿correcto? No es un edificio, es la gente. Y eso es muy importante que lo entendamos. Muy bien. Y aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el 38, vamos a ver un mensaje que le dice Pedro, ¿verdad? Y así comienza y vamos a leer y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 42, que es nuestro versículo clave. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. ¿Verdad? Aquí estamos viendo una exhortación de Pedro que les decía, tenemos que recordar que en este momento les hablaba a judíos, ¿verdad? Que ellos traían rituales muy específicos de una manera de adorar a Dios. Entonces era muy complicado para ellos, honestamente, entender que ya no necesitaban hacer los rituales que constantemente venían haciendo, sino que ahora había un nuevo pacto, que ahora hay un nuevo trato, un nuevo convenio a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces para ellos era de verdad muy complicado, ¿verdad?
Y aquí Pedro les está exhortando. Hay varios elementos que nosotros podemos notar en esta porción de la Biblia, ¿verdad? Uno, los estaba exhortando a arrepentirse. Número uno. Arrepiéntete de andar de la manera como andas. Y también les decía que escuchando y creyendo la palabra, a esto se refiere el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, entonces creyeran, y una vez que creyeran y recibieran este sacrificio, esta obra de Jesucristo en la cruz, entonces dice que recibirán el don como regalo, ¿verdad? La palabra don tiene muchas connotaciones en la Biblia, como regalo para morar en el creyente, ¿verdad? Y esta nueva forma, este nuevo ser, ¿verdad? Las escrituras dicen que cuando uno se arrepiente, nueva criatura es, ¿verdad? Entonces, esta nueva persona ya es un elemento de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y también el Señor Jesucristo nos deja bases importantes para nosotros centrarnos en las actividades que debemos de hacer como iglesia, ¿verdad? Eso es importante entender. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué deja el Señor Jesucristo fundada la iglesia y por qué entonces también constituye a apóstoles de primera mano, los únicos que hay, ya no hay más, ¿verdad? Los 12 que existen, para llevar las enseñanzas que el Señor Jesucristo ha dejado, ¿verdad? Entonces vamos a entender hoy en día que una de las funciones preponderantes de la iglesia es la enseñanza, o sea, la doctrina, que eso significa la palabra, enseñanza. Pero no doctrina de hombres, no doctrina de filósofos, sino doctrina o enseñanzas de Jesucristo. Entonces, hermanos, uno de los propósitos o el primer más importante de los propósitos de la iglesia es enseñar. Cualquier predicador, ¿se va a acabar la pila? No, yo estoy bien. ¿Se suena bien? ¿Me escuchan ahí al final? Sí, está bien. Estamos bien. Voy a hablar un poquito más fuerte. Correcto, gracias. Muy amables, gracias. Entonces, el propósito principal es enseñar la palabra de Dios, porque de ahí es la raíz de todo. Cuando nosotros nos acercamos a una iglesia y si esa iglesia no están enseñando la palabra de Dios, huyan, porque no están haciendo el principal propósito de la iglesia. El púlpito, hermanos, para cualquier predicador es para enseñar la palabra de Dios. Yo puedo platicarles aquí de un montón de cosas, pero esto púlpito no es para promoverme a mí como persona, no es para promover una idea política, no es para difundir un idealismo social, no, es única y exclusivamente para compartir y enseñar la doctrina, las enseñanzas de Jesucristo. ¿Para qué? Dice la palabra que es para edificación de sus santos. Ese es el principal propósito. Y hermanos, vamos a ir al libro de Oseas, profeta Oseas, ¿verdad? Es un profeta menor, no porque es un profeta chiquitito o insignificante. Se les llama profetas menores porque tienen una menor cantidad de versículos, menor cantidad de escritura, ¿verdad? Por eso se les llama profetas menores, pero no es que sean de menor rango. Por el contrario, cada instrumento que Dios ha usado ha sido de bendición para el mundo. Entonces, en el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el libro de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, lo podemos poner aquí en la pantalla, también lo podemos leer desde ahí. Y aquí es una declaración que Jehová le hace a su pueblo, a los israelitas. Dice, mi pueblo fue destruido porque les faltó, ¿qué, hermanos? Conocimiento, ¿verdad?
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Verdad? Dios está siendo muy claro aquí. Le dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermanos, casi siempre cuando a nosotros nos va muy mal, es porque no tomamos decisiones acertadas, no tomamos las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque nos faltó conocimiento. Pero cuando nosotros nos preparamos, cuando nosotros procuramos, ¿verdad? Tener el conocimiento genuino, entonces vamos a tomar una decisión correcta, una decisión acertada. Entonces, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo la instituyó para que todos sus seguidores, para que todos los hijos de Dios tengan y adquieran ese conocimiento. Es la actividad principal, hermanos, que una iglesia debe de cubrir. Hacemos alabanza, gloria a Dios. Un buen tiempo para alabar. La música es muy bonita, gloria a Dios. Pero no es el principal objetivo. El principal objetivo es enseñar la palabra de Dios. La actividad número 1 de un predicador es enseñar a su rebaño la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que tomemos, porque el predicador también se suma, decisiones acertadas. ¿Por quién? Por Dios. Ese es el principal objetivo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque acabamos de leer el libro de Hechos, ¿verdad? El libro de Hechos se llama un libro de transición, lo escribe Lucas, ¿verdad? Y ahí nos dice cómo el Señor Jesucristo asciende a los cielos y Él está sentado a la diestra del Padre. Y está esperando el punto preciso y Él va a volver. Pero cuando Él se fue, vino otra persona, el Espíritu Santo, que dice que Él viene a redarguir, ¿verdad? Que significa como que te va a hacer a tus pensamientos así, ¿ves? Vamos a quitar todo eso, vamos a desfragmentar y vamos a volver a poner las cosas correctas. ¿Ok? Esa es su principal función. Nos vino a dar convicción también el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en ti y estás caminando y estás viendo que algo, como dicen los jóvenes, no te late, es el Espíritu Santo que te está diciendo, cuidado, cuidado. Eso no está dentro de los lineamientos de Dios. Y entonces tú te frenas, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? Con conciencia vas a tomar la decisión. Ya es libre. Porque tú tienes la libertad de pensar y de hacer lo que tú quieras. Eso es un derecho divino que tiene cada ser humano. Pero ahora lo vas a hacer con pleno conocimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a decir. ¿Cómo podemos dar fe de esto, hermanos? Muy sencillos. Piensen en su vida pasada antes de Cristo. Piensen ahora que ya tienen el conocimiento. ¿Verdad? Pero nosotros libremente podemos elegir. Solo que siempre debemos de elegir lo bueno, dice la palabra, lo que Dios manda. Porque Dios siempre va a procurar lo bueno para sus hijos. De hecho, Él procura lo bueno para el ser humano. Es el ser humano que nos vamos descarriando, nos vamos corrompiendo. Vamos a volver a leer el versículo 42. Si me acompañan nuevamente a Hechos, versículo 42. ¿Y qué dice aquí? Que preservaba la iglesia, dice, y preservaban en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles eran las enseñanzas del Señor Jesucristo. El ministerio del Señor Jesucristo, primero que hizo, tomó a unos hombres y les dijo, ahora este va a ser el nuevo formato, ¿verdad? Este es el nuevo pacto. Este es el camino nuevo de la iglesia. Aquí vemos la primera actividad, súper importante, la enseñanza y la doctrina. Y hermanos, la doctrina o la enseñanza en una iglesia es fundamental.
Porque hay enseñanzas que son verdades bíblicas tal cual, y hay enseñanzas que no son bíblicas. De hecho, muchas de ellas son antibíblicas. Hay otro tipo de enseñanzas que se les pudiera considerar extra bíblicas. ¿Ok? Pero cuando yo menciono la palabra extra bíblica, estamos ampliando la palabra de Dios y cuidado, porque Dios en el Apocalipsis dice que cualquiera que añade o quite de su palabra, anatema. Yo puedo hacer una enseñanza extra bíblica en base a un principio, ¿verdad? Un principio social, una circunstancia humana. Puedo hacer una enseñanza extra bíblica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo tomar o abarcar un tema del mundo para darle una respuesta bíblicamente? Para tomar una decisión bíblicamente. A eso se le llama. Y vamos a dar ejemplos de ello para que nos quede completamente claro. ¿Qué es una enseñanza antibíblica? Todo aquello que cualquier predicador enseña de su propio peculio, de su propio intelecto, de su propio sentir, de lo que él considera que es correcto, de lo que él pretende poner como una carga humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de poder hacerlo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Les voy a hacer un pequeño ejercicio muy chiquitito, ¿verdad? Todos nosotros estamos sentados, ¿correcto? Alce la mano, todos por favor. Gracias. Pueden bajarla. ¿Ven cómo un predicador puede influir a una persona, a un grupo de personas que le oye? ¿Por qué? Porque todos los que venimos a la iglesia venimos a aprender de un siervo de Dios, pero no de cualquiera. Tiene que ser un siervo de Dios. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Porque me va a enseñar la Biblia. Y eso es muy importante. Entonces, cualquier cosa que un predicador enseñe que está fuera de la Biblia, fuera de la voluntad de Dios, se considera antibíblico, fuera de la enseñanza de Jesucristo. ¿Queda claro esto, hermanos? No quise yo ahondar más al respecto porque afuera, hermanos, hay muchas enseñanzas que no son bíblicas y que solamente ponen cargas a los seres humanos y cargas a hermanos que tienen un corazón, que están buscando a Dios genuinamente, pero les ponen una carga humana, que Dios no lo ha dicho y ni ha hecho mención en ninguna parte de la Biblia. Entonces eso es muy importante nosotros entender. Pero ¿qué te necesitamos nosotros para que no nos engañen? Conocimiento. Y eso sí es responsabilidad de cada quien, no del predicador. Amén, hermanos. Amén. Ahora vienen las doctrinas extra bíblicas, ¿verdad? Y vamos a tomar un caso muy controversial, y yo sé que es súper controversial. En la Biblia, hermanos, yo no puedo encontrar ningún versículo en absoluto que me prohíba fumar. Ninguno. Busqué desde Génesis hasta el Apocalipsis y en toda la Biblia no hay, es más, no hay ni siquiera la actividad. No lo puedo encontrar. Entonces, hermanos, si una persona se acerca a mí y me pregunta, hermano, ¿fumar es pecado? ¿Qué le contesto? Porque en la Biblia no está. Yo no puedo decir, sí, hermano, es pecado, porque mira, aquí el Señor Jesús dice que si tú fumas dos, te vas al infierno. No hay. No existe. Pero, ahí es donde está el peligro, ¿verdad? En el pero, si yo tomo principios bíblicos, hermanos, para saber qué tipo de hombre es el que quiere Dios, que yo sea para testimonio ante los perdidos, ante la gente que no conoce a Dios, entonces sí, yo puedo encontrar muchos mandamientos que yo debo de cumplir.
muchísimos. Y vamos a ver, vamos al libro de Hebreos. Lo podemos ver aquí, porque son varios versículos y lo podemos ver también. Ustedes lo pueden buscar. Capítulo 4, versículo 15. Discúlpame, perdón. Romanos 14, 5. Perdóneme. Romanos 14, versículo 5. Gracias. Y aquí nos dice, uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿verdad? Aquí en Romanos, o el libro de Romanos que escribe Pablo, habla mucho del pecado y de la condena del hombre y del comportamiento del ser humano alejado de Dios, ¿verdad? Entonces aquí en esta porción, en este versículo, dice, ¿verdad? Claramente, que hay personas que juzgan todo por igual y hay personas que juzgan de diversa manera, ¿verdad? Pero nuevamente reafirmamos como Dios nos ha dicho, todo a la conciencia de cada quien. Todo en la conciencia de cada quien. Hermanos, ¿dónde mora el Espíritu Santo? En el creyente. ¿Cuál es el templo de Dios hoy en día? Nuestro cuerpo. ¿Y qué hace el cigarro o el tabaquismo? Daña, atenta, atenúa la vida. ¿Lo podemos ver? Claro, podemos ver. ¿Cuánta gente se muere por fumar? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos obrando para mal. Estamos utilizando nuestro cuerpo y todas las habilidades que nos dio Dios para el propósito de testificar a Cristo en nuestros deleites, que además afectan. Entonces, si tú eres un nuevo hombre y ahora estás dedicando tu vida y tu ser a Cristo para su obra, entonces el fumar puede ser que no te dé un buen testimonio delante de los demás. Esa es la información que hay en la Biblia. También en la Biblia encontramos que todo lo que nosotros debemos de buscar es que se edifiquen las demás personas. Que en todo, dice, ¿verdad? Glorifiquemos a Dios. En todo. Y entonces es ahí, hermanos, cuando nosotros vamos a tomar la decisión de tener un principio de decir, no, no voy a fumar. ¿Se entiende el ejemplo? Porque no hay. Otro ejemplo que también me han preguntado, me dice, muy preocupada esta hermana, muy preocupada, me dijo, hermano, de verdad es muy malo tomar Coca-Cola. Hermano, es del diablo ese líquido negro. Le digo, hermanita, no hay nada en la Biblia que diga que es pecado tomar Coca-Cola. Es que ¿por qué le dicen que es mala? Pues bueno, hermanita, es que usted tiene diabetes. Entonces no es que sea mala, sino un pequeño detallito es que no es recomendable para usted, ¿verdad? Es una decisión. Esos son principios. Estamos tomando principios en nuestra vida para que nosotros tengamos un andar correcto delante de Dios, ¿verdad? Otro hermano también se fue y dice, yo voy hermano de cantina en cantina, de cantina en cantina, predicando el evangelio. Pues es muy buena obra, no le veo mal. Mi hermano lo prohibirá la palabra. Le digo, pues no, hermano, porque yo pienso que cualquier hermano que te vea salir de una cantina, pero con tu Biblia, pues no va a pensar mal de ti. No creo que seas de tropiezo para aquella persona, ¿verdad? Y así, hermanos, puedo dar miles de ejemplos de miles de preguntas que son naturales que nos podemos hacer, ¿verdad? Todos con conciencia, todos con conciencia para nosotros tomar una decisión correcta.
¿Ok? Pero ¿qué necesitamos para tomar esas decisiones? Conocimientos. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículos 14. Efesios 4, 14. ¿Verdad? Efesios 4 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándonos por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve tener una doctrina sana, para eso nos sirve tener una doctrina correcta, para que ningún otro viento de ninguna otra persona nos acarree, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado alguna vez, pero hay una enseñanza de ciertas personas que ni me gusta mencionarla, que ellos afirman que Jesús verdaderamente pecó. Y cuando yo lo escuché dije, Jesús pecó. Dije, no puedo ni siquiera seguir estando parado delante de ti. ¿No? No se puede, le digo, es imposible. En el libro de Hebreos dice que Él fue tentado de todo, igual que nosotros, sin pecado. Y lo dice la palabra de Dios. Y eso es una enseñanza bíblica, porque lo dice Dios. Entonces, cualquier imaginación, caballero, porque era un caballero, que usted haya pensado, ¿verdad? Está equivocado y está errado, porque la palabra de Dios nos dice que Él es sin pecado, sin mancha. Y podemos irnos a todo el Antiguo Testamento y nos pueden dar 2 semanas aquí, pero mi pregunta para usted es, ¿usted cree la Biblia? ¿Usted tiene fe en la Biblia o en sus razonamientos? ¿O en lo que escucha en otras partes? Se dio la vuelta y se fue. No pude hacerlo cambiar al momento. Él tiene la libertad de actuar con plena conciencia, pero yo tengo el conocimiento. ¿Por qué? Porque está aquí en la palabra de Dios. Toda enseñanza antibíblica yo la voy a hacer a un lado con la palabra de Dios. Los principios es donde hay como un área gris, hermanos. Y van a haber muchas preguntas, pero ¿cómo vamos a dar respuestas a esas preguntas nosotros mismos? Primero, preguntarle al que lo sabe todo. ¿Quién es? Dios. Voy a mi aposento, me hinco, Señor, ilumíname en esta decisión. Y les garantizo, hermanos, que Dios les va a dar el camino y la respuesta correcta. Amén. Muy bien. Entonces vemos que la enseñanza es algo primordial. Y cada uno de nosotros sabemos muchas enseñanzas, ¿verdad? Enseñanzas bíblicas. Jesucristo tuvo un nacimiento virginal. Nació de una mujer virgen. ¿Correcto? Correcto, claro. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos los dice en el libro de Lucas, ¿verdad? Nos los dice claramente. También nos dice que Él es Dios con nosotros, ¿verdad? Una profecía. Isaías lo dice, el Emanuel, Dios con nosotros. Jesucristo es Dios, ¿verdad? También dice que Él vino a salvar a la humanidad. Por eso se llama Jesús, que significa Salvador. También es una verdad bíblica. Hermanos, las mentiras blancas no son pecado. Lo lamento, es pecado, porque dice la palabra, falso testimonio, pecado, punto. Eso es una verdad bíblica. No puedo cambiar. Puedo yo hacer ahí a buscar, ¿verdad? Como hacen, no voy a mencionar, bueno, sí lo voy a mencionar porque yo sé que aquí no hay abogados, pero los abogados a veces hacen así unos truquitos, ¿verdad? Pero con Dios no se puede hacer, hermanos. Porque nosotros tenemos un solo abogado que nos representa delante del Padre, quien es Jesucristo. ¿Quién nos dio todas las enseñanzas? Jesucristo. ¿De verdad podemos entender que nosotros podemos engañar a Dios?
¿De verdad nosotros podemos pensar que nosotros tenemos una mejor solución a las cosas que Dios? No se puede. Entonces, si no se puede, hermanos, no lo intentemos. Mejor mueran ustedes a esa persona. Dejen de resistirse. Suéltenlo. Porque solamente es una carga que les está lastimando día tras día tras día. Descansen, así. Y pongan su fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para que ya no les estén llevando por cualquier viento de doctrina. Para que no haya angustia o duda de que si esto sí o esto no. Para cualquier cosa que sea su circunstancia, no exista aflicción en ustedes, porque mi vida le pertenece a Dios. Lo que pasa en el mundo también es por obra de Él. Descansemos en Jesús. Dejemos de pensar cómo lo vamos a solucionar nosotros. Jesucristo nos ha dicho, dame tus problemas, dame tus cargas. Pero ahora Él te va a decir, hay que andar así. Y entonces nosotros tenemos que andar así. Eso es importante. Esa es la manera de nosotros entender cuándo es una doctrina correcta y cuándo no es otra doctrina correcta. Muy bien, hermanos. Es donde tomé más tiempo porque es lo fundamental de una iglesia, ¿verdad? La doctrina, lo que nos lleva a una buena doctrina. No a lo que nos lleve a seguir a un predicador. Porque hay predicadores que les gusta ser famosos, muy famosos, ¿verdad? Pero no es el propósito de un predicador. El predicador tiene que enseñar la palabra de Dios para que su rebaño camine con el Señor verdadera y correctamente, empezando por el predicador mismo. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa que hacía la iglesia, regresamos a Hechos 2:42, lo podemos poner aquí en la pantalla, que existía también, ellos fomentaban el compañerismo, ¿verdad? El compañerismo. Y el compañerismo, hermanos, pues es esa parte fraterna, es esa parte de convivir, es esa parte de estar para un hermano, para el otro hermano, de una manera libre, ¿verdad? Cada quien puede convivir. Si tú, por ejemplo, no tienes mucho tiempo en la semana porque trabajas mucho y pues el fin de semana se lo dedicas 100% a tu familia y no te queda espacio para convivir, está bien, hermano, no pasa absolutamente nada. Ya vendrán otras oportunidades como el convivio de Navidad, como algún aniversario de la iglesia, como el cumpleaños de alguna persona. Existirá algún momento, ¿verdad? Para compartir. Pero el compartir no solamente significa compartir en una festividad, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, escuchamos que a mí me queda claro que octubre es el mes de los cumpleaños en la iglesia. Muchísimo pastel. Les voy a dar mi número de teléfono, por favor. Espero que me inviten al pastel. Y esa comunión, ¿verdad? Habla de una palabra que es una común, o sea, similar, unión. Eso significa. Si yo voy a ir a casa de mi hermanita Tere, que me invita a su casa, la hermanita Tere, si no lo saben, cocina delicioso. Y entonces vamos a su casa y nos prepara unas tostadas muy ricas y hace todo. De verdad, la hermanita Tere, yo puedo ver cuando ella prepara su comida, no es para presumir que cocina muy rico. Lo hace en amor a sus hermanos en Cristo. Puedo dar testimonio de eso. Esa es la común unión que tenemos mi hermana y yo. Uno, porque ella lo hace en amor, y yo, hermanos, porque me lo como con mucho amor. ¿Verdad? Hay esa apreciación con ella. Podemos ver esa empatía. Podemos ver que a ambos nos edifica el gozo de ser familia.
Porque no solamente estoy cuando ella prepara la comida, porque estoy con ella en oración cuando tiene aflicción, porque estoy con ella cuando pide oración cuando va a viajar, porque estoy con ella en mis pensamientos cuando sé que tiene algún problema que resolver y pido oración a sus hermanos, porque la abrazo y me abraza fraternamente cada domingo que nos podemos ver, o un miércoles cuando vamos al servicio de oración. Común unión. Amo a mi hermana porque es mi hermana en Cristo. Somos familia. El Señor Jesucristo dijo, amaos unos a los otros. Esa es la base de todo. Nosotros somos salvos, hermanos, porque Dios nos ama. La iglesia es poderosa en el mundo porque refleja el amor de Dios. Llevar juguetes a los niños, llevar ropa, llevar medicamentos, ir a acompañar a los abuelitos en los hospicios, ayudar a una persona en el hospital, darle una monedita a alguien en el crucero. Eso abre nuestro corazón, lo hacemos de corazón. Así demostramos el amor. Pero lo principal es que nosotros tenemos el ejemplo de amar a través de nuestro Señor. Y claramente lo dice la Biblia, ¿verdad? Si tú aborreces a tu hermano, no digas que conoces el amor, no digas que conoces a Dios, no digas que Dios es tu Señor. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque en la iglesia también hay mucha hipocresía. Eso es lo que mata al amor, la hipocresía, la soberbia, ¿verdad? Y todo eso son figuras deshonestas, nada transparentes y no reflejas el amor de Cristo, para nada. El amor es muy importante, hermano. Tenemos que darlo, tenemos que mostrarlo. Eso es algo que depende de cada uno. En reflexión, ya les leí Romanos, les recomiendo mucho leer el libro de Romanos y leer y leer y leer. Cada uno con su plena conciencia sabe y entiende lo que debe de tomar, ¿verdad? Si Dios te dice aquí, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, tus fuerzas, con todo lo que tienes, y haz una extensión a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, es un mandamiento. Tienes la libertad de hacerlo a la intensidad que tú quieras, pero hay que cumplirlo. Eso es importante. Amén. Muy bien, sí los tengo conmigo. Y vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Primera de Juan 3:11. Primera de Juan 3:11. Juan, ¿verdad? Para los yucatecos, Juan, ¿verdad? Dice, porque, ¿verdad? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿verdad? El apóstol Juan es un apóstol que siempre apela al amor. De hecho, van a escuchar hijitos míos, ¿verdad? Siempre es una persona al amor. Siempre nos va a hablar del amor. Entonces, lo dice el hermano Metri, no, lo dice la Biblia, ¿no? Cada uno en la libertad de tener. Y bueno, otra actividad que teníamos en la iglesia, ya hablamos de la comunión unos con otros, es en el partimiento del pan, ¿verdad? Una actividad que ellos hacían era también compartir alimentos, comer. Para los judíos, la cena es un evento muy importante en el acontecimiento del día a día, ¿verdad? El sentarse todos a la mesa a cenar era como que la culminación de un arduo día de trabajo, ¿verdad? De un arduo día de hacer cosas. Acordémonos que ellos pues no iban a Chedraui a comprar sus cosas, ellos tenían que ir a sus huertos, a sus hortalizas, al mercado, a procesar todo para que al final pues tuvieran el pan y amasaran. O sea, había una cantidad de actividades importantes, ¿no? Y la cena era algo instituido para ellos muy importante. La tarde para ellos es un momento del día muy importante, ¿verdad? Ellos llevan un calendario lunar, en fin,
llevan otras actividades, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? Que compartir el pan era algo también de tener esta armonía como familia, porque era un concepto difícil de entender, ¿verdad? De que ahora eran hermanos en Cristo. Entonces esas actividades pues nosotros también las hacemos, pero algo muy importante en compartir el pan era el momento de recordar la cena del Señor, ¿verdad? Era el momento importante donde la cena del Señor se recordaba al partir el pan como el Señor Jesucristo rompió y entregó su cuerpo, ¿verdad? Y la vid o el jugo de uva que nosotros tomamos, pues será para recordarnos que el Señor Jesucristo derramó toda su sangre para morir de una manera incruenta en una cruz en nuestro lugar. Y aquí en esta iglesia y en cualquier otra iglesia de sana doctrina que sigue los lineamientos del Señor Jesucristo, tienen y deben de hacer esta conmemoración. ¿Ok? No es un ritual, no es que yo agarro esta galletita y enseguida tengo poderes mágicos para hacer y exorcitar a todo el mundo. No. Es una actividad conmemorativa que nos tenga presentes que donde tú estás ahí sentado es gracias al Señor Jesucristo. Que el lugar que tienes en los cielos es gracias al Señor Jesucristo, a su amor y a la obra que Él hizo para ti, lo tomó Él. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y también para recordarnos que ahora Él está vivo y está en los cielos y va a volver. Y hay mucho más todavía, ¿verdad? Esa historia no termina. Es, es verdaderamente la historia sin fin, ¿verdad? El libro es muy famoso, pero esta es la verdadera historia sin fin. Entonces también el compartir el pan o llevar la cena del Señor es una actividad importante en una iglesia. Cada cuando, cada que se quiera. No hay un tiempo, no hay un periodo, cada que se organice, en este caso por una cuestión administrativa, pues cada que el pastor lo lleva en su calendario, nos los avisa y nos motiva y nos exhorta a hacerlo. No tomé este domingo la cena del Señor, mañana el fuego del infierno va a estar en mi casa. No, no pasa nada. No lo tomaste esta vez, lo tomas a la siguiente. No pasa absolutamente nada. Lo que importa, hermano, es que tú tengas aquí en tu corazón y aquí lo que se conmemora. Diario. No solamente cuando lo celebran en la iglesia. Entonces, esto también era como parte de las actividades en el partimiento del pan. Y otra actividad que también debe hacer una iglesia como objetivo principal es fomentar y mantenernos en la oración. Siempre. En el caso de nuestra iglesia tenemos un día asignado o designado que son los miércoles de 7 de la noche a 8:30 debe de ser, aunque a veces nos llegan hasta las 10:30 de la noche, pero es en un periodo de tiempo, todos los miércoles, como ya lo mencionó la hermanita Isis, en diversas casas, nos reunimos como iglesia, como hermanos, como congregantes, como familia en Cristo, para orar unos a otros. Pero no solamente debemos esperar ese tiempo. Nosotros debemos de estar en oración siempre, en comunicación con el Padre siempre, en todo momento. ¿Para qué? Para decirle, Dios, yo le llamo a hacer un check. ¿Cómo voy? Y cuando el Señor me dice, muy mal, hijo, oh, entonces yo tengo que hacer una pausa y ver qué es lo que estoy haciendo mal. A veces el Señor no me va a contestar. Entonces yo digo, espero, pero sigo instruyéndome y sigo haciendo. La oración es importante, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante, hermanos? Porque tenemos un modelo de enseñanza. El Señor Jesucristo, antes de tomar la cruz del Calvario, lo primero que hizo es orar al Padre. Por enseñanza nosotros también debemos de hacerlo. Y además nos dice, orad sin cesar, es un mandamiento.
también nos dice que debemos hacerlo para andar y estar sobrios y velad para cualquier circunstancia. Seguramente han escuchado las noticias que hay una catástrofe en el mundo. Catástrofe, hermano. Catástrofe. ¿Me ocupa? No. Porque Dios está en control de las cosas. Yo me ocupo en las promesas de Dios y me dedico a seguir mi vida como Dios ha marcado y dictado que yo la haga. En eso le invierto todo mi tiempo. Las noticias, está bien las noticias. ¿Habrá rumores de guerra? Sí, ya lo sé. Dios nos los ha dicho. ¿Va a haber una más guerra? Sí, aquí lo dice. ¿Están matando a mucha gente? Sí, Dios lo dice. Hermano, sí, Dios lo dice. Ya lo dijo. Va a pasar porque Dios lo ha dicho. Pero yo no me fijo de eso. Me fijo de las promesas de Dios. Me fijo en lo que me debo de ocupar. Y además, algo que dejó el Señor Jesucristo es una comisión a la iglesia. ¿Cuál es la gran comisión que nosotros tenemos? Ir y compartir el evangelio. Entonces, todos los principios, ¿verdad? Todas las actividades de la iglesia están perfectas. Pero no se me debe de olvidar la gran comisión que yo tengo. Compartir el evangelio, hablar de Cristo. Anoche me tocó compartir con los jóvenes. Un momento estupendo. Aprendimos de los frutos del Espíritu Santo. Pero yo les dije, de nada sirve que hablemos de los frutos si no está el Espíritu Santo en ti. Porque si no hay arbolito, no hay fruto. ¿Verdad? Y todo eso que vamos haciendo semana a semana es en lo que nos debemos estar dedicándonos y ocupándonos. Los domingos, hermanos, están hechos para nosotros adorar a Dios. Es un día de adoración de nuestra vida para el Señor. Pablo en Corintios, y por tiempo ya no lo podemos seguir viendo, pero lo pueden leer en Corintios, Pablo nos hace esta comparativa de que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, no nos olvidemos que nosotros somos los pies, las manos, la boca y los ojos del Señor Jesucristo. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Iba de lugar en lugar diciéndole, arrepiéntete y cree en el Evangelio, arrepiéntete y cree en el Evangelio, ora, aléjate de los fariseos, aléjate del pecado, arrepiéntete. ¿Qué hicieron los apóstoles, hermanos? Lo mismo, arrepiéntete, cree en el Evangelio, orar sin cesar, aprendamos las enseñanzas de Dios, tengamos comunión, amémonos, mostremos amor a los demás, pero un amor bíblico. Porque aunque no lo crean, también hay un amor hipócrita. Dios nos ama, no hay duda. Dios nos ama tanto que tiene misericordia de nosotros. Dios nos ama aún más que nos ha dado la gracia que hoy en día tenemos y gozamos. Aprovechemos de ese amor de Dios para nosotros alcanzar a las demás personas que lo necesitan. Usemos nuestro tiempo con valor, pero empezando desde nosotros. Y luego nuestra casa. Y luego todo lo demás. Amén, hermanos. Pues espero que aprendimos algo importante esta mañana, que sea de gran bendición y edificación para sus vidas. Vamos a orar para despedirnos. ¿Te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad. Porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos en el capítulo 3,
En el versículo 23 dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno. No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la vida? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino, hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando el tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo.
pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor. En una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así. Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.